Llevo probando autos hace más de 20 años y he probado de todo. Los más caros, poderosos, lujosos, hasta los más económicos y modestos. Pero uno que me gusta mucho, con el cual me identifico históricamente, ha sido uno fabricado por una de las marcas más conocidas y populares, Audi. Que ese carro, en mi opinión, ofrece el mejor balance entre estilo y dinámica. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Audi RS7 Performance 2025. Vamos a ver. La historia del Audi RS7 comienza en 2013, cuando la división Audi Sport decidió llevar la silueta del elegante A7 a otro nivel. Nació entonces un gran turismo de altas prestaciones impulsado por un motor V8 biturbo de 4 litros, capaz de combinar lujo y potencia en un mismo paquete. Su potente tren motriz y el sistema de tracción 4 se convirtieron en la carta de presentación del RS7. Ofrecía la experiencia de un superdeportivo y al mismo tiempo el confort de un sedán de lujo. Un motor con más de 550 caballos de fuerza, un sonido inconfundible y detalles de diseño agresivo marcaron la identidad del RS7 desde el primer vistazo. Con la segunda generación presentada en 2019, Audi llevó al RS7 aún más lejos. El diseño se volvió más musculoso, con las líneas más afiladas y rasgos heredados directamente de la competición. Bajo el capó, el nuevo RS7 conserva la esencia de su poderoso V8 biturbo, superando los 600 caballos de fuerza con tecnologías más eficientes, además de un interior tecnológico y refinado. Hoy, el RS7 es sinónimo de innovación y desempeño extremo. Un vehículo capaz de domar la pista y ofrecer un viaje de lujo en el día a día. Con cada generación, Audi Sport ha refinado la forma, cimentando un legado que combina velocidad, diseño y elegancia en una experiencia de conducción verdaderamente única. Este es un carro que por donde lo vea es difícil encontrarle puntos negativos. Los tiene, pero no son muy evidentes. Teniendo en consideración el segmento donde apunta, porque las personas que compran este carro están en un segmento elevado. No es un carro económico, son casi $150.000 que gastas en este. Ahora, si es un carro ideal para uso diario, depende de cada uno. Para mí, sí. Tenemos 2 bancas de asientos, el interior espectacular. Y yo sé que Audi muchas veces se queda un poco corto, pero en estas versiones RS es diferente. Es como comparar AMG con Mercedes-Benz o la división M con BMW. Brindan ciertos atributos en sus carros, y no solo desde el punto de vista dinámico, sino también en cuanto a personalidad, estilo. Y tienen muy buen gusto, sobre todo para personas de mi edad. Por ejemplo, yo tengo casi 50 años. Estás buscando un carro que no sea demasiado llamativo, que por dentro sea cómodo, pero al mismo tiempo te dé ese toque sport. Este carro lo brinda por donde se le vea. Su sistema de propulsión es un mild hybrid. El componente eléctrico es de 48 voltios. Su motor a combustión es un V8 4 litros biturbo. Ratio de compresión 9.7:1. Puede producir 621 caballos, que son 463 kilovatios a 6.000 revoluciones. 627 libras-pie o 850 Nm a 2.050 revoluciones. Un aumento significativo teniendo en consideración que el año pasado ofrecía solo 591 caballos y 590 libras-pie de torque. La única transmisión disponible es una automática de 8 velocidades Tiptronic. El sistema puede consumir entre 14 y 22 millas por galón. Esos son entre 5.95 y 9.35 kilómetros por litro, o entre 20.18 y 12.84 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que tiene un tanque de gasolina de 19.3 galones o 73 litros, debería darnos un rango aproximado de entre 270 y 425 millas. Esos son entre 432 y 680 kilómetros. Este carro pesa 4.916 libras, esos son 2.230 kilos. De 0 a 60 en menos de 3.3 segundos, equipada con los neumáticos de alto desempeño. La velocidad máxima está limitada a 190 millas por hora, esos son 306 kilómetros por hora. Tiene un ancho total de 83.4 pulgadas o 2.12 metros. Altura, 56.1 pulgadas o 1,42 m. Por el frente, el parabrisas, largo, inclinado. Su capó, definido muy bien por estas líneas. Es algo que hemos visto en otros productos del grupo de la familia Volkswagen. Definen bastante bien los músculos, teniendo en consideración que este es un carro no solo muy poderoso, sino con tracción a las 4 ruedas. Ambas conectan con la parte superior de la parrilla, es decir, esta barra horizontal, que la vimos por primera vez en una de las últimas generaciones del Audi R8. En las esquinas tenemos el sistema de iluminación láser. Ahora, la tecnología que llega aquí a los Estados Unidos no es la misma que llega a otras partes del mundo, porque las regulaciones aquí son un poco más pesadas. Sin duda, es un elemento muy distintivo en la parte delantera y además iluminan muy bien. Llegamos a la parrilla delantera, la forma clásica de Audi, es decir, un hexágono, pero esta vez siento que es un poco más ancho y un poco más delgado.
El emblema totalmente oscurecido. Tenemos la cámara de video bien discreta. A sus lados encontramos un par de radares. Si te das cuenta, la parte superior y la baja están divididas por esta barra horizontal, que se integra muy bien con los túneles en las esquinas. Aparentemente estas cortinas a los lados no son funcionales. Es un detalle solo estético. La parrilla baja me preocupa un poco. No es el único modelo y la única marca que lo hace, pero el paragolpes está cubierto por esta textura y a mí lo que me preocupan son los daños y los costos de reparación. Si es que golpeas un poquito el carro o te golpean un poco, vas a tener que cambiar toda la unidad, te va a salir caro. Otro detalle bastante distintivo en este son los guardafangos, mucho más anchos si los comparamos con las versiones más civilizadas. Su parte posterior, las puertas. El diseño está precioso. Los materiales, el enchape que han incluido en esta cabina es una especie de fibra de carbono con detalles azules, se ve cool. Mucho más elevado de lo que normalmente se vería si no lo tuviera. Y además le da un toque deportivo, se ve y se siente muy bien. Tenemos alcántara, cuero alcántara acolchado, así que lo han elevado bastante. Son asientos cómodos. Se nota que están pensados para que las personas estén bien aseguradas mientras el carro está andando rápido. Y lo digo primero por la forma de los apoyabrazos y cómo ergonómicamente ha sido diseñado para sujetarte. Además, los apoyos laterales que tiene no son muy grandes, pero sí existen. En cuanto al espacio, muchísimo espacio entre mis rodillas y el asiento delantero. Tengo por lo menos 3 dedos de distancia. Lo han trabajado de tal manera que nos está ampliando un poco más el espacio. Los asientos delanteros son de una sola pieza, así que hay un ambiente deportivo. En cuanto al espacio de mi cabeza, tengo un dedo, medio dedo. O sea, está pensado para personas 1,80 m como yo, para que entren cómodos. Y lo han conseguido diseñando la parte interior del techo de una manera que está liberando bastante espacio. Lo han hecho bastante bien teniendo en consideración el tipo de vehículo que es. Es un sedán, sí, pero es ese estilo coupé, es un liftback. Pasando hacia la consola central, tenemos vents de aire acondicionado y los controles para el sistema de aire a través de esa pantalla touch. 2 puertos USB, toma corriente redondo de 12 voltios y tenemos el túnel alto y ancho, así que sin duda está reduciendo un poco de espacio para el tercer ocupante en el medio. Los asientos están utilizando cuero liso, perforado, lindo diseño y además tenemos las siglas RS en azul bordadas en la banca vertical. En el centro tenemos el apoyabrazos, donde tenemos 2 espacios para vasos y botellas, bien disimulado. Y además tenemos otro espacio donde podríamos poner el celular, por ejemplo. Y tiene una alfombra, así que las cosas no van a estar rebotando ni haciendo mucho ruido. Vents de aire acondicionado al alcance de la mano. Y además tenemos estos ganchitos para llevar las camisas o los sacos. Largo total 197.2 pulgadas, esos son 5.01 metros. Distancia entre ejes 115.3 pulgadas o 2.93 metros. Por el lado, sin duda el ángulo que más me gusta en este carro. Miren este diseño. Y creo que hay 2 cosas que hacen este perfil tan distintivo y tan hermoso. Primero, el greenhouse, delgado, largo, la parte posterior cae como si fuera un coupé, sin embargo este es un carro de 4 puertas. Y lo otro, las enormes ruedas de 21 pulgadas que trae esta unidad que traemos ahora. Calzando neumáticos 275/35. Los neumáticos que tenemos ahora, que son de alto desempeño, 285/30 en las 4 esquinas. Hermosas. Las aspas muy delgadas nos permiten ver los enormes rotores de freno. Al frente, 16.5 pulgadas, esos son 42 centímetros de diámetro. Son ventilados, perforados. Entiendo que existe una opción con frenos carbonocerámicos. Sin embargo, los rotores que estoy viendo ahora son de hierro. En el eje posterior son un poquito más pequeños, también ventilados y perforados, pero en ese caso 14.6 pulgadas, esos son 37 centímetros de diámetro. En cuanto a las líneas que definen su perfil, la primera parte desde los faros delanteros se extiende hasta la mitad de la puerta del piloto, dándole un poco más de ancho a esos enormes guardafangos delanteros. Por otro lado tenemos una central mucho más fina que se aloja entre los guardafangos y pasa sobre las manijas, las cuales están pintadas con el mismo color exterior del vehículo. En la parte baja del captador de luz vemos líneas, volúmenes y el sidesill en negro. Le da un poquito más de altura y además una apariencia un poquito más dinámica. Los espejos exteriores son largos, delgados. Tenemos las luces direccionales alojados en esta y cámaras de video de 360 grados. El tallo es delgado y está instalado directamente sobre la puerta. Si se fijan, no tenemos ni un detalle en cromo, solo el aluminio en las ruedas. El pilar B y C oscurecidos. Y finalmente los músculos posteriores, las caderas definidos por esta línea que atraviesa hasta los faros posteriores. La llave, delgada, se siente bien, tiene los botones para los pestillos, podemos abrir la compuerta posterior con 2 toques del botón, pero no podemos cerrarla con la llave. Los
Los paneles de las puertas, ya habíamos visto este material tipo fibra de carbón con detalles azules, se ve bien y lo vemos integrado no solo en las puertas, sino también alrededor de toda la cabina. Los materiales están bien, en la parte superior, bueno, los clásicos de Volkswagen. Alcántara, sin duda, ayuda mucho a elevar el ambiente. Y los botones los tenemos en plásticos, parece que fueran aluminio, pero no lo son. La integración entre los paneles, decente. Vemos los vents aire acondicionado horizontales, los botones para el sistema de iluminación aquí abajo. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí en la consola central. Me encanta cómo se elevan los tweeters del sistema de audio Bang & Olufsen, que por cierto trae 19 altavoces y 1820 vatios. El volante me fascina. Es deportivo, sí, pero ¿sabe qué? Hay un balance, porque es delgado, está forrado totalmente en alcántara, parte baja plana. Se siente liviano, a diferencia de otros deportivos que son gruesos, este es delgado. Me gusta muchísimo. Las aspas son también delgadas. Podemos ajustarlo verticalmente y telescópicamente a través de comandos eléctricos. Por cierto, el asiento del piloto tiene dos memorias, el copiloto no. Tenemos los ajustes eléctricos a los lados, incluye también ajustes lumbares. Los pedales metálicos, el pedal muerto, el pedal de reposo, también grande. Aquí al lado izquierdo tenemos un espacio donde han ubicado el manual. Eso te da una idea de la profundidad de este espacio. Así que literalmente tenemos dos guanteras, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Y también es bastante amplia. Tenemos paletas detrás del volante para controlar la transmisión automática de 8 velocidades Tiptronic. El panel de instrumentos ya lo hemos visto en diferentes productos de Audi, totalmente digital. No es tan grande como hemos visto en otros productos de la competencia, sin embargo ha sido muy bien diseñado. Podemos jugar con los diferentes diseños al frente de este. Este es el que más me gusta quizás, para usarlo a diario, pero lo voy a mantener con esta vista deportiva que a mí me gusta muchísimo y nos está mostrando la potencia, torque al lado derecho, el tacómetro en el centro. A pesar de que ya tiene bastante tiempo el Virtual Cockpit, me parece que envejece bien. Al centro, vents aire acondicionado grandes horizontales integrados con el de la esquina. La pantalla de info entretenimiento totalmente digital. Estas gráficas sí ya se están viendo un poco anticuadas. Además la reacción no es tan rápida como hemos visto en otros productos. Debajo de esta encontramos otra pantalla con la que controlamos el sistema de aire acondicionado. Un poco más abajo tenemos una barra donde tenemos diferentes botones. Para activar y desactivar el control de tracción, los modos de manejo. Aprovechamos para verlos. Tenemos auto, comfort y dinámico. A la derecha vemos RS1 y RS2. Esos son los dos modos configurables a tu gusto y lo podemos activar y desactivar presionando el botón que encontramos en el aspa horizontal derecha en el volante. Otro poco más abajo tenemos más botones, una perilla para controlar el volumen, cámaras de video y sensores, tenemos diferentes opciones, tenemos una vista en 3 dimensiones. No han puesto el color exterior del vehículo. Eso siempre me decepciona un poco cuando no hacen eso. Tenemos espacios para vasos, botellas y como pueden ver podemos alojar los vasos más grandes. La palanca para controlar la transmisión automática ya la hemos visto antes hace bastante tiempo. Ergonómicamente es ideal, la posición, la forma. Nos da la opción de controlar la transmisión manualmente de forma secuencial. Freno de emergencia eléctrico. El apoyabrazo forrado en alcántara es relativamente ancho. Cuando abrimos encontramos un espacio bastante limitado. Aquí es donde encontramos el cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Miren, tiene su propio sistema de iluminación. 2 puertos USB. Todos los puertos USB dentro de este carro son de tipo C y tenemos conectividad para Apple CarPlay, Android Auto. Podemos hacer vía cable, también lo podemos hacer vía Bluetooth. Los asientos están buenísimos. Una sola pieza, los apoyos laterales gruesos, cuero liso, se siente muy bien. Tienen enfriadores, calefacción, el emblema RS bordado en azul. Vemos la integración. El espejo no lleva marco y nos está dando la brújula aquí a la derecha de forma digital. No está conectado a una cámara de video posterior tampoco. En la parte superior, al frente del techo, tenemos los controles para el sistema de iluminación dentro de la cabina. Además, podemos controlar el techo solar. Tapasol, trae su propio sistema de iluminación con tecnología LED. Vamos a ver si se puede ampliar. Sí, se puede ampliar. La bocina. Estoy enamorado de este carro. Así. Y eso que cuando lo probé en su primera generación, en el 2014 más o menos, me fascinó. Pero siento que yo estoy llegando a un nivel de madurez que se ajusta mejor a este carro. En cuanto a dinámicas, no esperaba menos de Audi. La transferencia de potencia a través del sistema 4, y ojo, esta versión trae el diferencial deportivo controlado electrónicamente, que ayuda a conseguir una distribución de torque
óptima en cualquier condición y en cualquier modo de manejo. En este momento lo tenemos en el modo tranquilo, es decir, la suspensión es un poquito más blanda, la forma en que el sistema de dirección trabaja también más civilizado, el sonido es mucho más bajo, la transmisión, todas esas variables son mucho más civilizadas. Sin embargo, si presionamos el acelerador a fondo, no es tímido, te permite alcanzar esos niveles de desempeño y emoción que un carro deportivo por ese precio tiene que ofrecer. Pero lo hace de una forma tan discreta que solo las personas que están dentro van a poder realmente disfrutar esa emoción. La gente por fuera, no tanto. Y esa es una de las cosas que me gusta mucho en este tipo de vehículos, que son diseñados desde dentro hacia afuera. Prioridad es el conductor, no las personas que lo están viendo. Tiene muy buena visibilidad este carro. Los puntos ciegos son mínimos, además que está cargado con los sistemas electrónicos preventivos de accidentes. Comodidad no le falta. Tengo espacio por todos lados y en las 4 posiciones que ofrece. Bueno, 5, pero realmente 4. El sistema Heads Up Display nos muestra la información adecuada, la velocidad en que estamos y el límite de velocidad. Eso es lo único que quieres saber. Distracciones mínimas. A pesar de que tenemos estas 2 pantallas centrales enormes, que por cierto, para poder operar el sistema de clima vas a tener que bajar la mirada un poco. Y otra cosa que creo que se podría mejorar. Si yo compro este carro, quiero que el sonido se perciba. Quiero sentirlo. Si lo acelero mientras estamos detenidos, solo sube hasta 4000 vueltas. Déjalo que suba hasta arriba, por lo menos en los modos más agresivos, pero no te permiten ninguno de estos. Su parte posterior, empezando por arriba, la antena tipo aleta dorsal con una forma muy sospechosa. Bajando un poco, tenemos el enorme parabrisas bastante inclinado, así que seguro va a comprometer un poco la visibilidad desde dentro. En la parte superior de esta vemos muy bien disimulada la luz de freno horizontal y es parte de este pequeño escalón que seguro cumple un efecto aerodinámico, sobre todo a altas velocidades. Bajando un poco más, otra cosa que está muy discreto es el alerón posterior. Tenemos la opción de programarlo para que se pliegue y despliegue automáticamente o lo podemos hacer manualmente. Bajando otro poco tenemos el sistema de iluminación, me recuerda mucho al que habíamos visto en el e-tron GT RS, es decir, full LEDs de esquina a esquina con estas unidades verticales. Se ven bastante futuristas. Llegando hasta abajo, los tubos de escape ovalados, uno en cada esquina, son enormes. La combinación perfecta entre lujo y potencia. Alrededor de estos encontramos esta unidad oscurecida con una textura tipo panal de abeja que se extiende hacia el centro. Interesante cómo han jugado con estas líneas partiendo de las esquinas con los reflectores. Ahora, no tenemos un difusor deportivo exagerado como normalmente encontramos en este tipo de vehículos de alto desempeño. Aquí se han preocupado más en cómo se ve visualmente. Interesante cómo la textura se extiende hacia abajo. El emblema de Audi totalmente oscurecido, así como la insignia RS7. Aquí en la parte baja tenemos la cámara de video posterior totalmente disimulada. Tenemos la manija para abrir la compuerta hacia el espacio de carga. Lo podemos hacer también utilizando un botón dentro de la cabina y también presionando 2 veces el botón en la llave. En cuanto a su espacio de carga, detrás de la segunda banca de asientos tenemos 24.6 pies cúbicos. Esos son 696 litros. Si la plegamos 40-40-20, podemos maximizar el espacio hasta 49 pies cúbicos. Esos son 1.387 litros. Como ya es clásico en el RS7, la forma en que se abre esta compuerta es tipo liftback, es decir, el parabrisas posterior está integrado a la compuerta. Eso permite crear una enorme entrada hacia el espacio de carga. Además tenemos estos cobertores removibles que nos permiten mantener todo asegurado. Su sistema de iluminación utiliza tecnología LED, un espacio de carga útil al lado izquierdo, mientras que al lado derecho tenemos un tomacorriente redondo de 12 voltios. Ese sirve para operar el compresor, porque este carro no trae rueda de repuesto. En su lugar trae un kit de reparación. Está ubicado debajo del piso, junto al subwoofer. Anclas cromadas que nos permiten asegurar cargas de diferentes formas. Bueno, el tráfico, la lluvia no nos está dando mucha oportunidad para disfrutar realmente este carro, así que vamos a esperar unas horas a que Miami se duerma para salir a darle una vuelta. Los veo un rato. De noche el RS7 es todo un espectáculo. La iluminación, la forma en que han distribuido las luces, los colores y la información crea una atmósfera muy especial. Ahorita estamos en el modo más tranquilo y cumple su función como esperamos. Es decir, porque este es un vehículo que está diseñado no solo para ser un buen vehículo para uso diario, y lo estamos viendo ahora mismo en este modo. Es cómodo,
buena visibilidad. El viaje es un poquito rudo, digamos, por las ruedas de 22 pulgadas principalmente que tenemos. Se transmite esa sensación de las imperfecciones de la pista dentro de la cabina. Hablando de estas ruedas forjadas son nuevas. Sabemos que gracias a ellas se han conseguido eliminar 20 kilos de peso en este carro. Y eso es un tema importante para conversar sobre este vehículo, porque los ingenieros de Audi, cuando concibieron esta segunda generación del RS7, el C8, tuvieron en consideración los comentarios y las sugerencias de los usuarios del C7, en la generación anterior. Y decían ellos que querían un vehículo un poco más emocionante. Así que una de las primeras cosas que decidieron hacer fue eliminar peso a través de las ruedas, a través también del sistema de frenos carbonocerámicos que tenemos ahora, que elimina 35 kilos en este vehículo. Algo más que eliminaron es el aislamiento de ruidos. 16 libras, 8 kilos. Miren, lo ponemos en el modo RS1, que yo lo he programado. Y comparándolo con el C7, sin duda se siente un carro más emocionante. Principalmente por el sonido. Se deja sentir, se deja transmitir esa emoción. Pero no es solo eso. La forma en que actúa el sistema de transmisión es mucho más rápido de lo que habíamos sentido en la generación anterior. Hasta podría decir que es un poquito más agresivo, un poco más brusco. Otro detalle es que el sistema de dirección se siente más preciso que el anterior. Así que creo que el resultado de este RS7 es la acumulación de pequeñas mejoras a las ruedas posteriores. Definitivamente colabora a cortar la distancia entre ejes cuando estamos atravesando curvas, no solo a altas velocidades, sino también a bajas velocidades. Así que este es un buen reflejo de esta doble personalidad que ofrece este carro. En conclusión, si vale la pena los $150.000 que cuesta, yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque creo que esta ahí es la última etapa de la vida del RS7 como lo conocemos hoy. Ese es un vehículo emocionante, y no solo en cuestiones dinámicas para el piloto, los ocupantes, pero aporta una imagen que muy pocos otros vehículos pueden conseguir. Por fuera tiene una presencia elegante, sofisticada, bonita. Por dentro no se siente tan deportivo como los productos AMG o M. Creo que brinda un producto muy bien balanceado para el tipo de persona a la que trata de llegar. Un vehículo que por el día ofrece la practicidad necesaria para utilizarlo en el día a día, como un vehículo de uso diario. Si tienes la suspensión neumática, aún mejor, te da más opciones para las diferentes rigidez. Pero de noche, el vehículo te puede ofrecer el lado oscuro, un vehículo mucho más deportivo con excelente desempeño. Así que si vale la pena, yo creo que sin lugar a dudas. Así que ahí lo tuvieron, al Audi RS7 Performance 2025. Esa es la única versión que se va a ofrecer para este año. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en $131.200. Entre sus competidores directos tenemos al Mercedes AMG GT63S, BMW M5, Cadillac CT5V Blackwing y al Porsche Panamera Turbo S. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres apoyar este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Si quieres apoyar pero no tienes dinero, no te cuesta nada dejándome un like, un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ¿ves? Y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. Las caderas definidos por esta línea que atraviesa hasta los faros posteriores. Caderona, mamacita. Pues es un carro tan lindo.